Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a estudiar esta mañana Éxodo 2 del 1 al 10. Y para comenzar vamos a hacer una oración, si me acompañan. Padre, gracias por tu palabra que podemos conocer y podemos estudiar, Padre, y saber lo que tú pides para nosotros el día de hoy. Te ruego me utilices como una bocina, Señor, y nos hables solamente tú, que tú compartas tu demanda para nosotros y que no hable yo palabras humanas, Padre, sino que simplemente escuchemos tu verdad y transforme nuestros corazones para obedecer y glorificarte, Señor, buscando cumplir con tu mandamiento de rescatar a nuestros prójimos de la muerte. Te rogamos por tu intervención, por tu ayuda, por tu dirección. Te agradecemos porque estás en medio de nosotros y te rogamos por aquellos, Señor, que aún no son tuyos, que tú les transformes su corazón. Nosotros confiamos y contemplamos tu obra. En nombre de tu Jesucristo, amén. ¿No escuchan un poco que les rebota? Yo me estoy escuchando a mí mismo y me está costando trabajo. Pero bueno, aquí me voy a esforzar. Bien, vamos a estudiar esta mañana Éxodo 2 del 1 al 10. Dice, rescata a tu prójimo de la muerte. Vamos a pasar un poco a la introducción para tener el contexto de dónde estamos. Dice, tiempo después de que José muriera, se levantó un rey sobre Egipto que no lo llegó a conocer personalmente, ni tampoco tomó en cuenta la bendición que trajo al país. Por el contrario, consideró al pueblo de Israel como una amenaza para su gobierno, porque se habían multiplicado en número y en poder dentro de la sociedad egipcia. Pero si algo son conocidos los judíos, es por hacer buenos negocios, ¿verdad? Y probablemente pues también era el mismo caso en Egipto. Con base en esto, mandó someter a los descendientes de Jacob con trabajos pesados, pero el resultado fue contrario al esperado. La población de israelitas aumentó. Entonces Faraón ordenó desechar por el Nilo a todo hijo varón que naciera de los hebreos. Es en esta época de tiranía cuando se desarrolla esta historia de rescate de un bebé hebreo en que vimos en Éxodo 1. Y esta mañana vamos a ver los primeros 10 versículos del siguiente capítulo. Al estudiar lo que Dios quería que la familia de Moisés hiciera cuando éste fue sentenciado a la muerte física, podemos conocer lo que Dios demanda de nosotros el día de hoy cuando nuestros prójimos están expuestos a la muerte espiritual. Tal como ellos protegieron a Moisés, lo llevaron a la cestilla, contemplaron la salvación de Dios y confiaron en que el Señor proveería la forma, a nosotros se nos demanda hoy hacer lo mismo. Hoy se nos demanda rescatar a nuestro prójimo de la muerte. Vamos a leer nuestro pasaje. Si me acompañan en Éxodo 2, yo tengo aquí la NBLA, pero si me gustan seguir en sus Biblias, también está bien. Dice, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y lo cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del Faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Bien, vamos a empezar a estudiar el pasaje y a extraer la demanda de Dios para nosotros a través de
esta historia que ocurrió hace aproximadamente 3500 años. Dice, en el contexto, pues lo sabemos en Éxodo 1:22, el último versículo. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Esta palabra echarán, lo desecharán por el río. No es nuestro tema el día de hoy. Me parece que se nos dice la motivación desde el capítulo 1, que era que tenía miedo o estaba jugando astutamente con que el otro pueblo que se veía poderoso no fuera a juntarse con los que eran sus enemigos y rebelarse contra ellos. Sabía que eso era muy peligroso si llegaba a pasar. Algo aquí interesante, cuando Faraón ordena que echen a los ríos al Nilo, ellos tenían varias deidades asociadas con el Nilo. Entonces dije, ¿por qué no solamente los asesinaban con un cuchillo o algo? Probablemente también tenía que ver con ofrendarlos a sus dioses y realizar estos ritos que sabemos. El sacrificio de niños es el culto a Satanás, que ha hecho a través de diferentes dioses paganos, ¿no? Entonces Faraón está encarnando la maldad. Detrás de él hay huestes de maldad y están buscando destruir a los judíos, como lo han hecho durante toda la historia, como sigue pasando en el día de hoy también. Y vamos a nuestro pasaje en el primer versículo de Éxodo 2. Dice, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Estos son Amram y Jocabed, los papás de Moisés. Dice, y la mujer concibió, Jocabed concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Algo interesante de este segundo versículo es que la frase dice, viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pues qué bueno que salió bonito, fue mi primer pensamiento, ¿verdad? Pero esta palabra hermoso es la palabra tov, que significa que es bueno, nada más. Es como cuando dice que Dios vio que su creación era buena. Entonces, ¿vieron algo hermoso en él? Yo creo que simplemente está describiendo la situación de cualquiera dos padres que ven a su hijo recién nacido. No sé si ellos fueran movidos a saber que tenía un propósito más. No creo que ellos tuvieran que saber que él iba a ser el libertador de Egipto para rescatarlo. Me parece que están haciendo lo que es la ley que el Señor ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Y lo escondieron por 3 meses. Esta palabra esconder en el original es zafán, que significa esconder, proteger o reservar. Entonces yo me imagino a los papás, nace Moisés y tienen el edicto, o sea, cuando ellos ven que es varón, tienen el edicto del rey de Egipto, tienes que asesinar a tu hijo. Pero ellos lo protegieron por 3 meses. Y esto nos lleva a nuestro primer punto que nos demanda Dios a nosotros también como ejemplo, es que protejamos a los demás de la muerte, que protejamos a nuestro prójimo de la muerte. El primer punto, rescata a tu prójimo de la muerte, protegiéndolo de la muerte. Dice Proverbios 24:11, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Y Judas 1:23, que también vimos el día de hoy, ¿se acuerdan? Bueno, Judas 23, no tiene capítulos. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Agradezco al Señor que actualmente nos deja vivir quieta y reposadamente, pero creo que este mandato es tanto físico como espiritual. Nos manda a rescatar a nuestro prójimo tanto de la muerte física como de la muerte espiritual. ¿Y cómo se ve este rescate? Protegerlo de la muerte. En la actualidad estamos llamados a compartir el Evangelio a toda criatura. Y ese paso, proteger de la muerte, si lo aplicamos al día de hoy, es en cuanto tú llegas con alguien que va caminando derecho por el camino ancho que lleva a la perdición y lo agarras y lo escondes y lo proteges. Le dices, no camines para allá, pero no basta solamente con protegerlo, porque nosotros no lo podemos salvar.
Seguimos en el versículo 3. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y lo cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Hermanos, nosotros no podemos salvar a nadie. Cuando hablan de cuántas personas llevan salvadas, no llevas a ninguna persona salvada. Pero sí puede ser utilizado el Señor para protegerlo de la muerte y encaminarlo hacia Jesucristo, para que sea salvado. Aquí, no sé ustedes si han visto películas sobre el Éxodo. A mi esposa le gusta mucho la de... ¿Cómo se llama? El Príncipe de Egipto. Ahí también me gusta, está buena. No es exacta en cuanto a la historia, modificar un poco de cosas. Pero ahí puedes ver cómo echan a Moisés al río y va acá entre las... pues ¿cómo se llama? Entre el arroyo, chocando con las piedras, y de churro se va salvando y de repente llega a donde está la princesa. Estudiando el pasaje vemos claramente, no sé, probablemente se pudo haber movido un poco, pero están en la parte tranquila del Nilo, en la orilla del Nilo, y entre los juncos, donde está atorado la cestilla. Entonces, aquí estamos viendo a los papás de Moisés, no abandonando a su hijo, sino no tenían capacidad ellos de protegerlo por más tiempo. Ya, no sé si fuera porque ya lo estaban revisando, porque el niño era muy grande, no sé cuál era la razón, pero ellos ya no podían continuar protegiéndolo, estaba fuera de sus manos. Y está fuera de nuestras manos la salvación de las personas también. Pero lo que sí podemos hacer es realizar planes para cumplir con la voluntad del Señor. Y yo veo aquí en sus papás una estrategia pensada con cuidado. Una estrategia para proteger al bebé. Y se tomó una cestilla de juncos y lo cubrió con asfalto y brea. La hizo impermeable, básicamente. O sea, no puso una cestilla que nomás flota. La hace impermeable, entonces tampoco no le entra el agua. Y me parece que no es churro que esté la princesa de Egipto enfrente, ¿estamos de acuerdo? Ellas pusieron estratégicamente la cestilla, y si te pones en su lugar, pues la verdad es que no sabes bien qué va a pasar. Pero si yo soy el papá de Moisés y digo, me lo quedo más tiempo, lo van a encontrar y lo van a matar. Si lo busco esconder con alguien más, probablemente también lo mate. Y probablemente hicieron todo este análisis de cómo salvar a su hijo. Y nos pidieron que lo echemos al Nilo. Pienso que yo podría pensar esto: tengo que echarlo al Nilo, entonces lo echo al Nilo. Yo obedezco y lo arrojo al Nilo. Y me parece que con su sabiduría lo están poniendo estratégicamente en una parte tranquila del Nilo, en una cestilla impermeable para protegerlo y para esperar que algo se moviera en alguna doncella, en alguna princesa, para que rescatara al bebé. Esta palabra cestilla en el original se llama teba. Es la misma palabra que se utiliza para arca o arquilla. Creo que así viene la Reina Valera. Y tenemos una comparativa en la siguiente diapositiva. Y me gusta bastante esta comparación. Y es que esta palabra teba es la misma que se utiliza para el arca de Noé. Entonces, el arca teba de madera, que en el original es etz, que construyó Noé, fue el instrumento que Dios utilizó para salvar a la humanidad de la muerte en Génesis 6, 13 al 18. Y ahora tenemos la historia de Moisés, donde la cesta teba que construyó Jocabed fue el instrumento que Dios utilizó para salvar a Moisés de la muerte. Y vemos ambas son un arca que está protegiendo del agua de muerte a los que van en ella.
Estas arcas de madera sirvieron para salvar a la humanidad, para salvar a Moisés. Y ahora nosotros tenemos otro artefacto de madera. Y esa es la cruz de Cristo. La cruz de madera, etz, o como alguna vez lo han escuchado, el madero donde fue clavado el Señor. Etz en hebreo y xulón, la misma palabra, pero en griego, fue el instrumento que Dios utilizó para salvar a la humanidad de la muerte eterna. 1 Pedro 2:24. Entonces nosotros no tenemos la capacidad de salvar a las personas, pero sí podemos llevarlos a la cesta y dejarlos para que el Señor los salve. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto es: rescata a tu prójimo de la muerte llevándolo a la cruz de Cristo. Dice en Marcos 16:15, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y en 1 Corintios 1, 21b y 23a, agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. El Señor nos manda a rescatar a nuestro prójimo. Primero lo jalas, lo proteges de la muerte, lo retienes y le dices: tienes que ir a la cruz del Señor. Para que Él vaya y voltee hacia arriba y contemple como el soldado romano y diga: este es el Hijo de Dios. Y pueda alcanzar la salvación del Señor, como fue salvado Noé y su familia, como fue salvado Moisés, y como ahora hemos sido salvados nosotros a través del madero también. Y seguimos adelante. Dice Éxodo 2, a partir del versículo 4. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla vio al niño y oyó que el niño lloraba, y le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que cría al niño? Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y una vez que nosotros hemos llevado a nuestro prójimo a la cruz de Cristo, no tenemos más que hacer más que contemplar la salvación que el Señor hace. Él controló el diluvio y Él controló cómo el arca fue rescatada de Él. Él controló los corazones de las doncellas y el de la princesa para rescatar a Moisés también. Y solamente Él puede rescatar y controlar el alma de las personas. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto: rescata a tu prójimo de la muerte, contemplando la salvación del Señor. Dice Isaías 43, 11 y 12: yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado, y no hay entre ustedes Dios extraño. Ustedes pues son mis testigos, declara el Señor, y yo soy su Dios. 1 Corintios 3, 6 y 7: yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, ¿estás buscando salvar a alguien? Primero sepáralo, muéstrale la cruz de Cristo y descansa contemplando la salvación del Señor. Debes estar quieto y contemplar sus maravillas. Continuamos en el versículo 9. Dice: y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. ¿Se imaginan a Miriam
Está un poco traslúcida la imagen, si la ven ahí atrás de la diapositiva. Viendo por los juncos. Sí, tener poder sobre qué le sucederá a su hermano. Y entonces contempla cómo el Salvador mueve el corazón de las egipcias. Y nosotros hemos experimentado muchas veces como el Señor ha movido el corazón de aquellos por quien hemos orado. Pero hay un momento en el que desearías tener el poder de rescatarlo, pero no puedes. Pero lo que sí puedes es descansar en el Señor y contemplar cómo Él lo salva. Y estaba Miriam volteando a ver cómo la doncella abre la cesta y luego cómo es movida y le pregunta si el bebé va a seguir vivo. Y el Señor obra de formas maravillosas. Y muchas veces, personalmente, y no sé si les ha pasado, no ves forma en cómo alguien podría ser salvado. Pero que no te detenga eso, porque el Señor es un Dios imposible y quebranta todos los corazones. Entonces tú protégalo y llévalo a la cruz de Cristo. No importa que se vea, que la persona parezca Nimrod y tú digas, no tiene salvación, porque la maldad de esa persona no se compara con el poder de salvación de nuestro Dios. ¿Y te imaginas el gozo de escuchar yo de este niño y críamelo y yo te daré tu salario? De Jocabed, su mamá. Y la mujer tomó al niño y lo crió. No solamente rescató al niño, sino que para que siguiera siendo rescatado, porque el edicto sigue vivo, ordena que se lo lleve, que se lo críe, probablemente bajo alguna protección, y estaba recibiendo dinero por parte de los egipcios. Tenía el respaldo por parte de aquella entidad que había mandado a destruirlos. Nosotros debemos confiar en que el Señor proveerá la forma en la que cada uno será rescatado, y a cada uno a veces le mueve el corazón por diferentes etapas. A unos los quebranta en salud, a otros los quebranta en tristeza, a otros los quebranta familiarmente, a otros los quebranta económicamente, y a otros los quebranta de absolutamente todas las formas, con el motivo de salvarlos, porque su salvación vale más que todo aquello que están perdiendo en ese momento. Confía en que el Señor proveerá. Será nuestro cuarto punto. Rescata a tu prójimo de la muerte confiando en que el Señor proveerá. Dice 1 Juan 5, 14 al 15. Esa es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y si tú estás rogando porque una persona sea salva, la voluntad del Padre es que todos procedan al arrepentimiento. Y tú confía en que el Señor proveerá y actuará conforme a su voluntad. Hay algo importante, podemos ir no lo tengo en la diapositiva, podemos ir a Hebreos 11, 23. Si me acompañan, dice:
Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Para poder proteger de la muerte, llevar a la cruz de Cristo, contemplar la salvación del Señor, confiando en que Él proveerá la forma, debes de tener la fe. En este versículo la fe no es de Moisés, la fe es de sus padres. Entonces, que el Señor incremente nuestra fe para proteger a nuestro prójimo de la muerte, porque están encaminados a perdición. Y cada una de las personas son creadas a la imagen del Señor, y el Señor busca que todos procedan al arrepentimiento, y es bueno que nosotros les compartamos el Evangelio. Y vamos a repasar nuestros puntos. La invitación de Dios para nosotros el día de hoy es que rescatemos a nuestro prójimo de la muerte. En punto número 1, protegiéndolo de la muerte. Punto número 2, llevándolo a la cruz de Cristo. 3, contemplando la salvación del Señor. Y 4, confiando en que el Señor proveerá. Esa es la demanda de Dios para nosotros esta mañana. Y esa es la pregunta: ¿vas a continuar dejando que tus prójimos sean expuestos a la muerte eterna? ¿O vas a rescatarlos, protegiéndolos de ese destino al llevarlos a la cruz de Cristo, compartiéndoles el Evangelio como arca de salvación para que el Señor provea de todo lo necesario para que sus almas sean rescatadas? Y muchas veces nos detenemos a llevar a la gente a la cruz de Cristo por vergüenza, por miedo, por falta de fe en el Señor. Pero que el Señor aumente nuestra fe, nos dé el valor para hacerlo, temiendo solamente a Él, porque solamente Él es digno de ser temido, y Él nos ha mandado a rescatar a nuestro prójimo de la muerte. Vamos a orar. Padre, gracias por proveer el método de salvación para todos nosotros, que has enviado a tu Hijo Jesús al madero, para así salvarnos a todos nosotros, Señor, de tu juicio. Porque la verdad es que merecemos morir, merecemos ser echados al río. Pero gracias por tu infinita misericordia, que has provisto al rescatador de nuestras almas, a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, como Moisés, podemos ser llamados, rescatados. Ayúdanos a ser partícipes, Señor, colaboradores de tu Evangelio, y hacer lo bueno llevando a toda criatura a tu cruz, que te puedan ver a tu Hijo y saber que en verdad Él puede salvar a través de la fe. Te rogamos por los corazones de aquellos que han escuchado esta palabra el día de hoy, que tú les transformes, que sepan, Señor, que hay un juicio al cual nosotros estamos sentenciados a muerte. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y ahora permítenos, Señor, compartir de esa misericordia para los demás, llevarlos al madero, que sean rescatados a través de tu obra, que nos des descanso a nosotros en saber que están bajo tu control, Señor, y que cada cosa que pase en sus vidas está bajo tu soberanía, y conforme tu voluntad tú quieres que procedan al arrepentimiento. Te agradecemos, Señor, por el gozo de la salvación que ahora tenemos, que nos has mantenido en el arca, nos has librado de tu ira, y ahora podemos disfrutar de la salvación, disfrutarte a ti principalmente. Ayúdanos a cumplir con tu mandato, a obedecer tu palabra, Señor, a proteger a nuestros prójimos de la muerte, llevándolos a ti. Te agradecemos por esta mañana, la palabra que tú nos das, que actúes en nuestros corazones, nos des la fe, el temor de ti y de ninguna otra autoridad, Señor, sino solamente el deseo de querer cumplir con tu voluntad. Te rogamos esto, te agradecemos únicamente por los méritos
en la cruz de tu Hijo Jesucristo. Amén.